Si conoces la historia, sabes quién eres, sabes a dónde vas, sabes de dónde vienes. Construye tus sueños, hazlo realidad. Pasado, presente y futuro serás. El espejo revelador. Somos parte del pasado, la lucha no fue en vano. Construye con ideas lo que el mundo te plantea. El espejo revelador. Millones de poetas, ilustres pensadores soñaron con los sueños que cambiaron el mundo. El espejo revelador. Eran los años 20. La hegemonía conservadora estaba a punto de llegar a su final y el país acudía a las salas de cine para presenciar un acto mágico, la realidad representada en una pantalla. Allí los colombianos pudieron ver cómo Panamá les fue raptada. Esta es la primera animación producida en Colombia de la cual se tenga noticia y es conocida como Garras de Oro. Pintar los fotogramas fue el primer recurso que usaron los realizadores nacionales. De esta manera también pudieron representar otro evento político que tenía en vilo al país, la guerra con Perú. Esta vez se dio vida a varios barcos que se desplazaban por el río Amazonas en los años 30 en el documental Colombia Victoriosa, producida por los hermanos Acevedo. Con la llegada de la televisión a Colombia, la producción de comerciales animados vive un auge y surge uno de los referentes de animación más importantes del país. Nelson Ramírez comenzó con su productora independiente alrededor del año 70, 1970. Él ya venía de trabajar en agencias de publicidad como director creativo, fue director creativo de una agencia que se llamaba PAR. Con su empresa produjo más de 1.200 películas animadas de contenido comercial durante 20 años y en este tiempo se consolidó como la productora de animación más importante del país. Por sus mesas pasaron decenas de animadores que con el tiempo continuarían el legado de Nelson. Siempre pues, fue reconocido como uno de los mejores animadores del país. La calidad que le imprimía a sus trabajos pues era de un gran profesionalismo, siempre era muy dedicado al detalle, era muy detallista, entonces eso hacía que las producciones pues fueran bastante innovadoras y las empresas publicitarias creyeran bastante en él. ¿Pero cómo se hacía la animación en ese entonces? En resumen, el personaje u objeto a animar se dibujaba en un acetato o papel transparente. Este se ponía sobre un fondo y el cuadro resultante era fotografiado por una cámara de cine y así con cada movimiento hasta completar 30 fotos por segundo para conseguir una secuencia. En esa época los equipos especializados no se conseguían o su precio era inalcanzable. Por eso Nelson recurrió a su ingenio. Él mismo construyó su propio stand, armó sus mesas de dibujo, su propio stand en un stand de madera que por ahí se conserva y comenzó a trabajar sus producciones en cine de 16 milímetros. Posteriormente, hacia el año 77-78, adquirió un stand profesional de cine, un stand de cine 35 milímetros, era uno de los equipos más sofisticados para poder realizar animación, y lo adquirió y con ese stand trabajó hasta el año 2002 más o menos, que fue cuando ya entró un cambio en tecnología. Eran los tiempos de las tijeras, los colores, los acetatos y el papel. Los efectos por computador no existían, por eso todo debía quedar resuelto en el estudio. En esa época se recurría mucho a la creatividad. Para hacer un efecto de unas estrellitas tintilando o un recorrido espacial, tenían primero que pensar cómo hacer el efecto, después entrar y analizar en el stand cómo se veían el efecto que ellos habían pues, acordado previamente, si realmente les iba a funcionar o no. Nelson Ramírez consiguió mucho más que una forma de ganarse la vida. Sin saberlo, fue pionero en un oficio que se tecnificó en sus manos y muchos de los comerciales que produjo están guardados en la memoria de los televidentes colombianos. Yo creo que el legado de mi papá en el campo de la animación es un trabajo bien hecho, un trabajo que las personas que se dediquen a la animación sean conscientes de que cada cuadro, cada animación, cada frame que vayan a realizar, pues sea bien hecho, bien logrado, bien compuesto, con un muy buen sentido del color y una animación muy fluida, ¿no? Una animación muy agradable, muy bonita, muy elástica. La animación buena se siente y la no, pues también se siente. Entonces, el legado de él básicamente yo creo que fue a darle un movimiento muy enriquecedor a cada una de sus producciones animadas. ¡No lo haga, no! Se lo dije, mano Gorgojo.
La animación contiene una serie de posibilidades que por esa misma época también cautivaron a quienes tenían inquietudes artísticas. Una de esas personas fue Carlos Santa, quien encontró en el cine de animación un cúmulo de herramientas y después de pasar por la literatura y la pintura, se atrevió a escribir un guión cinematográfico y participó en una convocatoria gubernamental. Nos ganamos el concurso, ahí la suerte creo tuvo alguna importancia porque pues no estoy tan seguro si sin ese apoyo hubiéramos necesariamente arrancado con las posibilidades con que arrancamos, y nos juntamos un gran grupo de artistas y encontramos en el cine una de las cosas más bellas tal vez que tiene el cine, y es que es promiscuo. ¿Qué quiero decir cuando digo que es promiscuo? Que coge todas las artes sin ningún problema, o sea que todos los elementos que en mi vida se habían de repente dislocado se juntaron en el cine, porque la música, la literatura y la pintura se juntan con un éxito enorme, cosa que no pasa con facilidad en las otras artes. Hay una gran dificultad. De alguna manera, el arte plástico es antecesor de la animación, y Carlos había tomado clases de pintura en su niñez, y gracias a ello pudo experimentar en la producción de su película. Con toda la complejidad del dibujo clásico, hasta dónde se puede mover en una forma cinematográfica. Y esa experiencia fue maravillosa porque justamente se volvió también una especie de escuela, en la medida en que los recursos con que se trabajaban, y se trabaja usualmente el cine, son muy escasos. Entonces tienes que inventarte unos sistemas de producción que convoquen y que hagan realizables las películas. La animación en el arte permite unas búsquedas y unas respuestas mucho más interesantes y más honestas acerca del alma de las colectividades que estas fórmulas permeadas por el capital. Este es uno de los medios más interesantes que tiene la plástica, porque haces el puente entre la plástica y el cine. Para aquel que tenga un talento en la plástica, y en la plástica me refiero a escultura, pintura, fotografía, casi que cualquier medio, grabado, lo que quieras. La animación permite distintas estrategias narrativas y a veces muy diversas de las del cine convencional, y tal vez en eso está su gran encanto, que en muchos casos hay que pensar un poco como pintor. Se trata de la pintura, el movimiento, la belleza del color, de la plástica y la música, y la idea de que el tema no está necesariamente asociado a una anécdota. No es un cine anecdótico, no necesariamente se narra una pequeña historia, sino que se toca directamente el tema, porque se está muy cerca del símbolo. La pintura es capaz, a partir del símbolo, de pintar cosas que no tienen imagen, como la verdad, la justicia o las matemáticas. En los años 70 también surgió otro de los grandes realizadores colombianos, Fernando Laverde, quien se especializó en la técnica de stop motion. Yo estaba casado con una actriz y cantante que llegó a Colombia que se llamaba Karina. Entonces, cuando nació nuestra primera hija, Ana María, los compañeros de trabajo nos regalaban, le regalaban a la niña juguetes y no sé qué, y entre los juguetes había un ciervito que tenía articulada la cabeza. Y yo había comprado una camarita muy elemental de 16 milímetros y dije, voy a hacer la prueba de esto de la animación. Me puse a moverle la cabecita al juguete y me quedé sorprendido cuando proyectamos eso y el monito movía la cabeza. Dije, no, esto sí que es una maravilla, la cuestión de la animación, qué bien, estupendo. Y me enamoré de la animación. Su esposa fue contratada para presentarse en Europa y él viajó para acompañarla. Una vez en España quiso estudiar cine, pero no aprobó el examen de admisión y por cosas de la vida conoció a Enrique Nicanor, un importante animador que hacía producciones educativas para la televisión española. Nicanor invitó a Fernando a su estudio y tal vez ese día su vida cambió. Yo entré a ese estudio y vi muñecos, escenarios chiquitos y una cosa francamente maravillosa. Dije yo, esto sí me fascina, esto sí me fascina. Y Enrique me dijo, pues si quieres venir a mirarnos. Y dije, claro, claro. Y yo a partir de ahí ya no me sacaron de ese estudio
hasta el punto que creo que aprendí animación ahí. Enrique fue llamado por España para prestar el servicio militar y Fernando decidió regresar a su país. Una vez en Colombia fue invitado a un taller de guionistas de la UNESCO en Argentina. Otros de los invitados era un documentalista cubano sumamente importante, que en este momento, bueno, el documentalista genio de Cuba, del ICAI, y no lo dejaron entrar a Argentina, lo devolvieron. Entonces eso nos causó a nosotros, al grupo de latinoamericanos, pues una especie de reacción, ¿no? Caray, tenemos que hacer algo porque estamos dependiendo demasiado de las potencias. Resultado de estas discusiones con sus compañeros de taller, Fernando escribió su primera película, El País de Bellaflor, la cual pudo rodar y exhibir. Resulta que El País de Bellaflor de verdad es la película que más aprecio. Eso se quería aprovechar, usar todo el mundo, todos los partidos políticos para proyectar El País de Bellaflor, y era como el arranque para una charla acerca de tipo político y no sé cuántos y tal. Pepe se llevó eso al Festival de Cartagena y por la noche me llamó y me dijo: hermano, hiciste moñona. ¿Por qué? Porque ganaste premio en fotografía y premio por la película. Entonces yo ya me sentí pues muy armado. Y entonces armé con mi familia pues un equipo para hacer películas largas. Tras el éxito de esta película, Fernando decidió montar junto con su familia su propia productora de animaciones, la cual se especializó en productos educativos. Un día se acercaba el aniversario del descubrimiento de América y había reporteros en las calles preguntándole a la gente qué se celebraba el 12 de octubre de 1492 y la gente no sabía. Ah, no sé, decían cualquier cosa o no me acuerdo o no sé qué. Dije, no, es el colmo de la ignorancia de la gente con respecto a esto del nacimiento de este país, el descubrimiento de América y esto. Entonces dije, voy a ser Cristóbal Colón, que es una idea que yo tenía desde chiquito, porque me pareció que la aventura del descubrimiento de América era una maravilla. Las tres carabelas se pusieron al pairo para esperar el anhelado momento de desembarcar. El escenario de la animación en Colombia no fue diferente hasta la década de los años 90. El final de siglo trajo consigo el salto tecnológico que incorporó el computador a todos los procesos humanos. A Colombia empezaron a llegar equipos que fueron usados para la creación de efectos especiales y comerciales, que mostraron nuevas estéticas y posibilidades en la producción. Los hermanos Sajek aprendieron a manejar tan bien los equipos que vendían, que decidieron arriesgarse y crear una serie para televisión basada en el programa La Tele. Nosotros queríamos inicialmente hacer un programa donde había pedazos de televisión y había dos personas que criticaban. Y mi hermano escuchando Radioactiva, creo que era, estaban Martín y Santiago, Martín de Francisco y Santiago Moure, tenían un programa por la mañana. Y se le ocurrió, podemos hacer un Vives and Butthead con ellos. Entonces fuimos a Teleset, lo propusimos en Teleset porque teníamos en ese momento mucha cercanía. Entonces nos dijeron, listo, hicimos como 20 segunditos de animación de lo que después fue el dibujito del personaje de Santiago. Vino Santiago, vio la animación, dijo, esto es, se fue, y a la semana nos llamaron. Y ahí empezó el siguiente programa. La idea era hacer una animación muy cruda, muy sencilla, al estilo de la que había en ese momento en MTV,
que se podía conectar con el público al que íbamos, que era un público de 25 años a 15 años. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el ejercicio ahí? Básicamente se trató de hacer mamarrachos, y eso es lo que se hizo, animados. ¿Ok? El concepto es sencillo, es elemental, todo se vale. El siguiente programa fue la primera serie que se produjo en Colombia y demostró que sí se podía hacer animación en volumen. Así fue como llegaron Blanca y Pura, Super Criollo o Betty Toons, unas con más éxito que otras, y hasta la película Bolívar, el héroe, el primer largometraje colombiano en 2D que fue exhibido en teatros de cine. A final del año 2001 arrancamos a hacer la película, con los diseños. Él quería una película hecha en manga porque tenía el concepto de que el manga era lo que estaban viendo más los niños. La idea era llegar a un público de máximo 10 años, se cumplió. Al público para el que se diseñó la película, funciona la historia para ellos, funciona el diseño para ellos, porque en el fondo seguimos con el mamarracho, pero amangado. Sí, ¿y de qué se me acusa? De conspiración contra la corona. ¿Conspirar contra la corona? Sí, tenemos órdenes de apresarlo. En el nuevo siglo, la animación colombiana tendría grandes cambios. No solo se trataba de las herramientas tecnológicas, empezaba un cambio generacional y los jóvenes se acercaban a las mesas y el lápiz. Nunca había hecho animación como tal, pero pues rayaba mucho en los cuadernos, hacía flipbooks, el clásico, hacía mucho una moto que saltaba, llegaba al otro lado, helicópteros que se estrellaban, personajes que, aunque no me gusta el fútbol, que pateaban un balón, cosas así, muy sencillas. Pero ya cuando estaba en la universidad y empecé a estudiar diseño gráfico, pensaba en hacer animación, me llamaba mucho la atención, entonces empezar a producir por ahí cuando llegó el momento de hacer mi proyecto de grado. Entonces dije, pues que era el momento para poder experimentar con animación. Hice la tesis, que tuve un título, una tesis meritoria ahí en la universidad, y fue muy chévere porque ya venía mucha otra gente también con la inquietud de la animación, y entonces después de eso se creó ya la cátedra de animación en la universidad, ya otra gente empezó también a hacer proyectos de grado y pues ya es una práctica cotidiana dentro del quehacer del diseño gráfico, ya casi que ni se cuestiona o no debería cuestionarse por qué sí o por qué no la animación aquí. La nueva sangre de la animación colombiana venía llena de inquietudes, expectativas e ideas, pero no se olvidaban del principio que rigió a sus antecesores. En Colombia pasa una cosa muy particular en animación, y es que como los que hacen animación en su mayoría son empíricos, sí, todos hemos tenido que aprender haciendo y no tanto en una carrera de animación que no existe todavía en Colombia. Algunos se han ido a estudiar a Italia, a Canadá, a Inglaterra, algunos simplemente han ido a complementar cosas, pero casi todos hemos partido de una primera inquietud personal, ¿no? A experimentar y jugar. ¿Qué me motivó para empezar a animar? Pues yo comencé a ilustrar desde el 2004 quizás, o 2005, digamos, ilustrar de manera más como un oficio, pues. Y llegó un momento en que ya quería ver como mis dibujos en movimiento, entonces creo que eso fue el primer, digamos, como la primera motivación para hacer algo de animación, fue tratar de ver las cosas que yo hacía, mis dibujos, moviéndose. Mi madre es artista como tal, ella quería ser animadora, pero pues por causas de la época y demás, era bastante difícil estudiar este tipo de carrera. Ella me empezó a formar en esto, yo empecé a amar mucho como tal la pintura, ni siquiera era la animación, sino que me gustaba mucho la pintura. Estudiaba mucho a Sargent, estudiaba mucho a Botticello y siempre como que tuve ese gusto hacia los colores. A partir de eso, empiezo yo a ver animación de chiquito como un arte moderno. Y es ahí donde realmente yo me empiezo a interesar más hacia el crear los cartoons, hacia crear los ambientes, mundos que no existen por medio de colores, por medio de magia. Eso era lo que yo siempre también como que buscaba cuando era chiquitico.
El empirismo, las ganas de aprender haciendo, la búsqueda por manejar las herramientas fue justamente lo que necesitaron esos animadores que se enfrentaron a las nuevas tecnologías. Hay una palabra que a mí me gusta muchísimo, colombiana, muy colombiana, que es cacharrear. Y tristemente es una palabra que hemos ido olvidando. Cacharrear es jugar con todo lo que tenemos alrededor, con nuestros aparatos, una cámara fotográfica, con el computador, con el celular, con el iPad, con lo que sea. Y sacarle todo el jugo que podamos y ver hasta dónde podemos llevarlo. Porque lastimosamente nos hemos vuelto pasivos frente a esos aparatos y no le sacamos el jugo. Estos nuevos medios digitales permiten la realización a bajo costo de películas que piden solo la vocación y no necesariamente un gran costo económico. Y existen ya también los medios para difundirlo, porque había un imperio también del control de la imagen en términos de los teatros. La tecnología ha llegado tan lejos que incluso pues yo como director de arte, yo necesito tener, por ejemplo, mis brochas. Y si yo quiero que por ejemplo, un cuadro se sienta que es acuarela o que es óleo, yo puedo crear esas brochas a partir de una base real y transmitirlo a esta máquina, ¿sí? Luego se puede sentir. Hoy en día pues ya es mucho más fácil hacer animación, incluso uno puede hacer animación con un celular. El problema ya no es la tecnología, el problema ya no es el acceso a los equipos para poder producir animación. El asunto ahora es qué tengo para contar y cómo lo cuento de una manera que sea rica. A mí eso se me hace un adelanto inobjetable. Es decir, la nueva tecnología yo la respeto muchísimo, porque eso que tenga uno un computador en la casa es como tener el mundo a la mano. Es más, yo tengo una tabletica de esas de ahora y yo digo, esta es mi enciclopedia británica. Porque yo le pregunto lo que sea y yo respeto mucho la nueva tecnología. Desafortunadamente, ya por la edad y por los resabios, no se me facilita, pero estoy intentándolo. La última película que hice, el largometraje Los presagios de León Prozac, fue pensada para ser resuelta en cine, pero el cine era un poquito la élite por los mismos costos, la dificultad de realización era enorme. Me parece que en ese sentido los medios digitales han permitido la democratización de los medios y en ese sentido con pocos recursos, en el sentido de mucho esfuerzo personal, pero no necesariamente desembolsos económicos muy grandes, realizar películas de alto nivel. El cambio tecnológico no estaba representado solo por la forma de hacer, sino de ver. La pantalla dejó de ser el televisor o la sala de cine. Ahora existen nuevas posibilidades de mostrar. Hoy en día ya la animación uno la encuentra en los celulares, en todos los botones que se mueven, en todas las aplicaciones tienen elementos que están funcionando, uno ve animaciones, hasta en los letreros de Transmilenio está presente animación, es decir, ya hoy en día es un hecho mucho más cotidiano. En la primera década del siglo XXI se empezó a hablar del boom de la animación en Colombia. Las pantallas, las nuevas tecnologías y estéticas fueron apropiadas por los animadores nacionales. La animación en Colombia está creciendo, no a pasos agigantados, pero sí está creciendo, se está dando, está yendo lentamente, pero seguramente en algunos años, no muy lejanos, yo creo que la industria en Colombia va a ser tan fuerte como lo ha sido ya en Argentina, en México o en Brasil. La animación ha sido considerada como uno de los medios más importantes en este momento. Es decir, que hay mucha gente trabajando y con una calidad enorme, participando en festivales. Siempre hay algún corto colombiano ahí metido y premios, pues Colombia se está llevando muchísimos en muchos lados. Entonces hay un boom, Colombia en este momento se está volviendo una especie de referente. En Chile, en Argentina, en México, en España, están mirando mucho lo que está pasando en animación aquí en Colombia. Ya estamos llegando a ciertos estándares muy similares,
si no iguales y si no superiores en muchos casos o sea, estoy hablando de cosas que uno podría ver en, no sé, como animación en Corea o animación en la India, animación como en algunos países de Asia. Nosotros ya estamos en ese nivel. ¿Por qué? Por muchas cosas, sobre todo porque hay ahora, pues por lo menos tenemos mucha gente formada en Londres, en Canadá, en Estados Unidos, en Asia incluso. Hoy en día, por las redes, pero también por la cantidad de festivales internacionales y otros medios, muchos, la imagen empieza a aflorar como una experiencia poética personal y no como una experiencia política generada en centros de poder. La animación actual colombiana dista mucho de la que existía en 1970. Hay más cantidad y variedad y se empiezan a construir espacios académicos donde las nuevas generaciones pueden aprender. Aquí en la universidad hemos estado construyendo un semillero de investigación en animación, hemos sacado ya una publicación sobre la historia de la animación en Colombia, tenemos unos talleres muy chéveres, muy buenos para crear stop motion, para hacer dibujo animado, para hacer animación 3D. Y entonces ha habido una movida muy interesante aquí en Atadeo. Los jóvenes del pasado son los que ahora encabezan la naciente industria y se convierten en los consejeros y maestros de aquellos que ahora se interesan por la animación. Para el artista no va a ser ni siquiera el tema o la técnica, sino poder sobrevivir en los medios, poder tener alguna repercusión en los medios o enfrentarse abiertamente a los medios. Es decir, que el mundo de hoy es un mundo de pan y circo. Ya casi son 100 años desde que se produjo la primera animación en Colombia, una actividad que en su mayoría seduce a los jóvenes. Aunque hemos vivido transformaciones en su forma de hacer y ver, hay algo que nunca ha cambiado: la pasión y la constancia de aquellos que disfrutan haciendo magia en las pantallas. Que uno le da vida a personajes que no existen, pero que pueden estarle hablando aún y contar una historia, ¿no? Contar una historia que puede ser para niños, para adultos. Eso es lo que ven la sonrisa de las personas también cuando dicen: oiga, me encantó su proyecto, qué bonito está ese dibujo, me cuenta, me hace sentir. Eso es lo gratificante, para mí eso es. Si conoces la historia, sabes quién eres, sabes a dónde vas, sabes de dónde vienes. Construye tus sueños, hazlo realidad. Pasado, presente y futuro serás. Espejo revelador. Somos parte del pasado, la lucha no fue en vano. Construye con idea lo que el mundo te plantea. Espejo revelador. Millones de poetas, ilustres pensadores soñaron con los sueños que cambiaron el mundo. El espejo